Buenos días y bienvenidos, remanente fiel. Vamos a seguir, vamos a revisar los ejercicios, pero antes quiero mencionar unas cosas que yo creo que están, pues son las cosas nuevas, algunas cosas nuevas que están luchando con estas cosas en los sustantivos. Tenemos, igual que en español, tenemos número y género. Lo que nos está confundiendo a veces es el caso. Y en las traducciones es muy importante aprender los casos porque hay que buscar el sujeto, el objeto indirecto, el objeto directo, etc., ¿no? O el posesivo. Entonces, la verdad, les recomiendo que regresen a esa sección de Machen y que lean muy bien porque una pista sería buscar el sujeto primero, para encontrar el nominativo primero, si hay, o si es implícito en el verbo, y luego empezar desde ahí. Y ahora los verbos, algunas cosas como en español, persona, 3 personas, número, 2 personas, igual que en español, y menos complicado, porque en español tenemos formal e informal, entonces hasta cierto punto menos complicado. Tiempo, vamos a ver que los tiempos en griego más o menos los mismos que en español, y hemos visto hasta ahora un tiempo, ¿no? Y luego tenemos voz, tenemos 3 voces, tenemos activo, pasivo y media. Y esto más o menos como en español, porque en español tenemos activo, pasivo y tenemos reflexivo. Y aquí modos también, o sea, más o menos igual que en español. Hay más de 3 modos, pero vamos a estar enfocándonos en 3 sobre todo. Y son los mismos que tenemos en español, que son indicativo, subjuntivo, imperativo. Algunos clasifican ahí infinitivo como modo o participio, pero estos son categorías aparte. Pero si multiplican, aquí en los sustantivos 2 por 3, 6 por 5, ¿qué? 30. O sea, 30 posibilidades. Encuentras un sustantivo y tienes 30 posibilidades. Ahora, los verbos, ¿cuántas posibilidades tenemos? Ingeniero. Tenemos 6 por 6, 36. 108 en total o por 3, a ver, perdí la cuenta. 6 por 36, 624. ¿Cuánto? 324. 324 posibilidades, ¿ok? Y ni hemos llegado todavía a lo complicado que es el participio. Porque el participio es como una combinación entre verbo, una híbrida entre verbo y sustantivo. Pero pueden ver la complejidad y pueden apreciar también la exactitud de este idioma. Entonces es la maravilla, una de las maravillas del griego. Pero al principio puede ser un poco intimidante. Bien, con esta introducción vamos a los ejercicios. A ver, Abraham, número 1, por favor. sería hoi, matetai, su, ginoscusi, ten, basilean, kai, adusi, tus, adulcus, auton, eis, auten. Yo lo traduje como: tus discípulos conocen el reino y guían a sus hermanos hacia el reino o hasta él. Ok, muy bien. Okay. Tus discípulos conocen el reino y guían a sus hermanos a ella. A ella es el reino, entonces en español sería a él. Aquí es femenino, pero a él, o sea, en el reino. Bien, excelente trabajo. Y Imelda, 2. Didasco, tous, adelphos, mou, kai, lego, autois, parábole. Conozco a los hermanos y también les digo parábolas. Ok, casi. Ok, didasco es que Enseño. muy bien. Que enseño a mis hermanos y les digo a ellos, les digo una parábola. Muy bien, excelente. Ok, Rubén.
Jerónimo. Jerónimo, perdón, Yo Jerónimo. nomás tengo hasta los ejercicios del número 10, ahí me enfoqué en esos. Ajá. Nosotros no los tenemos en los O sea, 1 a 10 de este ejercicio o Bueno, no? del 120 de la lección 10. Son los únicos que tengo. Ok, entonces 8, 9 no tienes. Ajá. Perdón, ok, muy bien. Bien, o sea, suma importancia hacer todos los ejercicios, porque aquí es donde es la mayor parte del aprendizaje. Hay una mínima parte aquí en las conferencias, el máximo aprendizaje es haciendo los ejercicios. Y han tenido 2 semanas. A ver, Samuel. ¿Sí es eso, verdad? 3, sí. Ageimi Jokirios Prostumatetas Autu. Ujú. El Señor me guía a los discípulos de Él. Muy bien, ok. El Señor me guía a los discípulos de Él o a sus discípulos. Bien, ok. Abraham, 4. Di, eme, blepeis, suton, thanaton, soy de, ego, lego, logos, cacus. Lo traduje como, a través de ti, Dios guía a los fieles hasta su reino y a través de ellos a los otros. Ok. Por medio de ti, Dios guía a los fieles a su reino y por medio de ellos a otros. ¿Así? ¿Qué Sí. dijiste? Perdón. Yo le puse y a través de ellos. Sí, ok. Eso por medio. Sí, sí, por medio de ellos está bien. A través de ellos, muy bien. A otros. A los otros, sí. Ujú, a los otros. A los Ujú, otros. muy bien. Ok. Melda, 6. Di, Emas, Mene, perdón, o Curios, En, Yo, Cosa. Ujú. Permanecemos, no la completé, permanecemos en el Señor en el mundo. Ok. Vamos a aquí esta cosa del caso. ¿Cuál de estos, hay 2 sustantivos aquí, y cuál es el nominativo? ¿Jokirios o to cosmo? Jokirios. Jokirios. Entonces Jokirios va a ser el sujeto. ¿Ok? Y confirma porque Mene es ¿qué? ¿En qué persona y qué número? Una persona singular. Es tercera persona singular. Entonces esto combina, está de acuerdo con Jokirios o Jokurios. Entonces el Señor se queda, el Señor permanece. Ajá. ¿Dónde? En el mundo. Y es día, pero con apóstrofo, o sea, día gemas. Entonces día con gemas está en qué caso? Plural. Acusativo. Acusativo plural, ¿ok? Entonces día con acusativo es ¿qué? Día con genitivo es una cosa, día con acusativo es, ¿se acuerdan? Sí. Con genitivo es por medio de, y con acusativo es como por causa de. Sí, entonces por causa de nosotros el Señor permanece en el mundo. Bien, Samuel. Ego eimi doulos su de apóstolos. Yo soy esclavo, pero tú eres apóstol. Muy bien. Y el eres es implícito, ¿no? Y en español podemos hacer lo mismo. Yo soy siervo, esclavo, pero tú eres apóstol. 8, Abraham. Agathos estin Jokirios kai agoi humeis. El Señor es bueno y ustedes son buenos con nosotros. Ok. El Señor es bueno y buenos son ustedes. ¿No? Y buenos son ustedes, ¿verdad? Sí, buenos son ustedes. No sé dónde se queden nosotros. No, yo tampoco, pero está bien. Ok, muy bien. Y 9, Samuel. Matetai tu kiriu kai elefoi ton apostolon autu.
ustedes son discípulos del Señor y hermanos de los apóstoles de Él. Muy bien, ok. Muy bien, o de sus apóstoles, pero de apóstoles de Él. Está bien, muy bien. 10, Imelda. Co apóstolos pistos estin oi de dobloi auton cacoi. El apóstol es fiel y nosotros lo vemos. Ok, el apóstol es fiel, muy bien. Y el autú es sus, o de él, ¿no? Entonces, hoi duloi es qué. ¿Qué caso es hoi duloi? ¿De ellos? Pues autú es de él, pero hoi duloi es nominativo plural masculino. Entonces, otro sujeto. Entonces, tenemos dos sujetos porque hay una conjunción de, conecta el apóstol es fiel y los siervos, o sus siervos, kakoi, es que malos. Ajá. Entonces, probablemente, ¿cómo vamos a traducir de en este caso? Pero. ¿Por qué pero? Porque como contraste. Es un contraste terrible. Muy bien, ok, muy fuerte. De puede ser y, pero muchas veces es como pero. Muy bien. Abraham. ¿Sí? ¿Vamos bien o es Samuel? ¿O vamos? Sí, son eso o No, tú, yo. Ok, Abraham. son las dos. 11, sí. Que eclesia piste estin gemeis de blepomen obten. La iglesia es fiel y nosotros la vemos. Muy bien. La que es fiel y nosotros la vemos. Muy bien. Porque el antecedente de auten es eclesia. Porque están de acuerdo en número y en género. Bien. En caso no, porque eclesia es nominativo, es sujeto, auten es acusativo, porque juega otro papel ahí. Ok, Samuel 12. Blepomen se kai leumen soy parábolen. Te vemos y te decimos parábola. Bien, ok. Te vemos y te decimos una parábola. Bien. Imelda 13. Daudoi esmen doblos de tidas comen. Nosotros somos siervos y le enseñamos a siervos. Ok, nosotros somos siervos y qué? Y le enseñamos a siervos. Ajá, sí, y enseñamos a siervos. Bien, muy bien. En español pondríamos probablemente y les enseñamos a siervos, pero enseñamos a siervos. Muy bien. Y aquí de es más como y en lugar de pero. Contexto manda. 14, Abraham. Hoi duloi gemón, bleposin, gemas, gemeis, de didascomen, autus. Ellos ven a nuestros siervos y nosotros les enseñamos. Ellos ven. ¿Quiénes ven? ¿Cuál es nominativo? ¿Quiénes ven? El nominativo es hoi duloi, Entonces ahí son el sujeto. el sujeto. Luego, bleposin, ustedes, ellos ven, ¿no? ¿Quiénes son los ellos? Los siervos. Los siervos. Ajá. Cierto. ¿De quiénes son los siervos? Gemón. Hoi duloi gemón. Nuestros siervos ven a quiénes. Más. Nuestros siervos nos ven. Sí. Okay. Y
nosotros geméis, Les enseñamos. les enseñamos a ellos. Ujú. Los siervos nos ven, nuestros siervos nos ven y nosotros les enseñamos. Bien, 15. Samuel. Af, Humon, Lambanei, Joadelfosmu, Dora Kala, Kaipempei, Auta, Prosmet, Diatondulon, Autu. Mi hermano recibe de nosotros un buen regalo y me lo envía por medio del esclavo de él, o por medio de su esclavo. Ok, bien. Ok, entonces el hermano es mi hermano. ¿Un hermano puede ser o no? No, porque es Jo Adelfos, es el hermano mío, o mi hermano. Ok, es el sujeto. Jo Adelfos Mu, mi hermano. Recibe, y luego recibe ¿qué? Recibe buenos regalos. ¿De quiénes? ¿Y de quiénes es desde el principio? Afhumón. De nosotros. De ustedes. Que de ustedes, mi hermano recibe buenos regalos y los envía a mí por medio de sus siervos. ¿Ok? Un poco complicado, ¿no? Porque hay muchas personas ahí involucradas, ¿no? ¿Está claro? Pues mi hermano recibe de ustedes buenos regalos y los envía a mí por medio de sus esclavos. Bien, y si hay una duda, pues pregunten. Yo lo he traducido: por ustedes, mi hermano recibe ofrenda buena y él envía esta ofrenda a mí por causa de sus siervos. Sí, ok, por causa no, porque es genitivo. Día con genitivo es por medio. Por medio, sí. Entonces es la vía, es el medio, no la causa. Sí. ¿Okay? Y Afhumón es de ustedes. Entonces los buenos regalos o ofrendas son de ustedes. Mi hermano recibe de ustedes buenos regalos. Sí. ¿Okay? Af es que salen de ustedes. Af es de o desde. Bien. Ok, 16, creo que es quién. ¿Samuel o quién? No. No. La tengo inconclusa, ¿puedo hacer el 17? El 16, yo estoy aquí. Ginoscomen ten jodon kaidi autes agomen se eiston oikon gemon. Y lo traduce como: nosotros conocemos el camino y a través de él te guiamos para nuestra casa. Sí, muy bien. Nosotros conocemos el camino y por medio de él, del camino, te guiamos a nuestra casa. ¿A nuestra casa o hasta nuestra casa? ¿Qué dijiste? Yo puedo decir para nuestra casa. Sí, muy bien. Ok, 17 creo que es Samuel. Dice, Metatona del Fon, Gemón, Blepomen, tus matetas, tu Kiriu, Gemón. Con los hermanos nuestros vemos a los discípulos de nuestro Señor. Ok, con nuestros hermanos vemos a los discípulos de nuestro Señor. Muy bien, perfecto, ok. 18, Imelda. Metam, tas, emiras, tas, cacas, blepomen, ten, basileia, tou, curios, emon. Después de los días malos veremos al Señor. Ok, veremos qué del Señor. Ten basilean del Señor, de nuestro Señor. El reino del Señor. El reino del Señor, exacto. Después de los días malos, vemos, todavía no tenemos veremos, pero vemos
el reino de nuestro Señor. Muy bien. Y 19. 19. Ujú. Dice, ahí leerías a Med. Med. Ujú. Med, Gemón, Blepeis, Autón. ¿Y de dónde viene Med? Hay una nota abajo que dice Sí, es el de meta, ¿no? meta. Ajá. Antes de una vocal, la ta se acorta a Med. ¿Y por qué? Pues por eufonía, probablemente. En lugar de metaemon, es methemon, que es más fluido. Ok. Y el otro fue como, con nosotros tú ves a él, o tú lo ves, Ujú. Con nosotros lo ves. lo ves. No dice quién es, ¿no? Pero a él lo ves. Bien, 20. ¿Está bueno? Med, Humon, Esmen, Entois, Oikos, Humon. Nosotros estamos con ustedes en sus casas. Ujú, con ustedes estamos en sus casas. Ajá, así es. Y aquí ven en 17 y 18 vemos los dos usos de meta. Meta con genitivo y meta con acusativo. Con y después. Muy bien, bien hecho, ¿eh? Muy bien, felicidades. Bien. Ok. Ejercicios, párrafo 107. Imelda número 1. Autoi, oi, didáscoloi, enousin, auton, ton, apóstolon. Yo le puse, estos enseñan a juzgar al apóstol. Perdón, no te... Estos enseñan a juzgar al apóstol. Ok, a ver, en estos, hoitoi, ¿con qué va? ¿Con qué está de acuerdo? Es que, caso y número, ¿qué es? Es plural y nominativo. ¿Okay? Y hoi didáscoloi es que también plural, masculino, nominativo. Entonces hutoi modifica hoi didáscoloi. Entonces, estos, los maestros, o estos maestros, y luego, krinusin es qué? Krinusin es juzgan, ok. Estos maestros juzgan y luego tenemos este reflexivo aquí, auton, ton, apóstolon. Entonces, auton modifica ton, apóstolon. Okay. Este es demonstrativo, hutoi, y aquí tenemos este personal, hauton. Entonces, ¿qué es? Hauton, ton, apóstolon. A este, ¿Alguien, perdón? a este. No es este, es mismo. Entonces, estos maestros juzgan al mismo apóstol. Es como, qué atrevido, ¿no? Estos maestros juzgan al mismo apóstol. O al apóstol mismo. En la primera frase no se podría aplicar lo mismo, Larry, así como los maestros mismos juzgan al mismo apóstol. No, porque este es demonstrativo. Hutoi es demonstrativo. Entonces, hutoi es estos. Sí. Y se acuerdan que se parecen, pero hutos y autos son distintos. Los vimos en creo que en esta. Entre esta y la otra. Sí. Sí, es demonstrativo y el anterior lo vimos en el. ¿Dónde está? Es fácil confundirlos. Sí. Pronombre personal es 96 y luego el uso de los pronombres
¿Dónde está la cuestión de reflexivo como mismo? Está arribita de esos ejercicios. Arribita. ¿Qué párrafo? Yo lo tengo aquí en el 105, ya casi antes del 106. 106, 105. Otros usos de autos. Ajá. Ahí es la cosa reflexiva, ¿no? O intensiva. Mismo. Bien. Sí, entonces hay que distinguir entre demostrativo y el personal intensivo o reflexivo. Pero sí se parecen y es fácil confundirlos. 2. 2 dice, ode autos didáscalos, egei, ten auten, harán, entei, cardía, autú. Y yo le puse, y el maestro mismo tiene el gozo mismo en su corazón mismo. Ok. Pero me parece que sí, yo tengo un poco de confusión con el mismo, cuando se usa como... Creo que hay un ejemplo aquí en el libro que lo traducen como ustedes mismos dicen y utilizan kutoi, gemeis, legete. Ajá. Por eso me causó un poco de ruido ahí, pero... Sí, y también vamos a traducir a buen castellano, entonces tenemos que a veces poner un poco diferente. Entonces vamos a decir, ¿cuál es? ¿Fue el 2? 2, ok. El maestro mismo tiene, diríamos, el mismo gozo. Y ahora autú es diferente caso que te cardía. Entonces, aquí todo está de acuerdo, ¿no? Ten, auten, harán. Van de acuerdo, entonces auten tiene que modificar harán, porque son ¿qué? Acusativos. Singulares, exacto. Y aquí te cardía, autú tiene que modificar cardía, pero no es el mismo caso. Cardía está en ¿qué? ¿Qué caso? Dativo. Dativo, y autú está en Nominativo. genitivo, entonces posesivo. Sí. Entonces el maestro mismo tiene el mismo gozo en su corazón. Sí. Bien. Ok, número 3. Nun lámbano autos to auto evangelion apotukiriu mu. Ahora yo mismo recibo el mismo evangelio de mi Señor. Sí, muy bien. Ahora yo mismo recibo el mismo evangelio de mi Señor. Perfecto. 4. ¿Verdad? Autos, lepei, ekeinon, kai, krinein, auton. Ve a aquel y lo juzga. Sí, muy bien. Ve a aquel y lo busca. Excelente, muy bien. Presta un poco, no estamos enfatizando mucho la pronunciación porque ni pronuncio mal yo, o bien yo pronuncio muy mal, y no es tan importante, pero una cosita es el espíritu rudo. Entonces no es autos, es autos. Entonces cuando es en esa dirección, autos, ¿ok? A veces a veces es importante, a veces las mismas letras, pero el espíritu es diferente y es otra palabra. A veces, no mucho, entonces no vamos a ser muy estrictos porque ni yo puedo pronunciar bien. Bien, 5. Meta, tauta, egete, autoiten, agapen, tu, curiu, entais, cardíais, humón. Después de esto, ustedes mismos tienen el amor del Señor en sus corazones. Muy bien, ok. Después de tauta, ¿después de qué? Estas cosas, ¿no? Sí. Estas cosas porque aquí es Tauta, egete. neutro, es acusativo y es plural, ¿no?
Después de estas cosas, ustedes mismos, autoi, ¿dijiste ustedes mismos o qué dijiste? Sí, después de esto, ustedes mismos tienen el amor del Señor en sus corazones. Muy bien, ok. Bien, y este autoi modifica a ustedes, que es implícito en égete. Entonces, égete implícito, ahí está el sujeto. Entonces, autoi modifica a ustedes. Muy bien hecho. Bien, 6. ¿Sigo yo o quién es? Sí. Creo que sí. Utoi, Ejusi, Haran, Ekeinoi de, Ejusin, Hamarkian. Estos tienen gozo, pero aquellos tienen pecado. Muy bien, estos tienen gozo, pero aquellos tienen pecado. Y podrían haber quitado Ejusin, porque podría, igual que en español, podría estar o no estar. O sea, estos tienen gozo, pero aquellos pecado. Pero aquí está, enfatizando otra vez, pero aquellos tienen pecado. ¿Ok? 7. Aute de estin G fine tou curios autor. Y yo lo traduje. Esta y ella es la voz del Señor. Ok. Entonces, ¿cómo tradujiste? Esta y ella es la voz del Señor. Ok. Es la voz de su Señor. La voz de su Señor. ¿Qué es el sujeto aquí? Ok, la voz está en nominativo, ¿cierto? Pero hay otro nominativo antes. Hay dos nominativos aquí y están conectados los dos nominativos con este. Y así vimos esto, porque este es como igual. Entonces, esta es la voz de su Señor. Entonces, el sujeto es esta, y el nominativo predicativo, o sea, porque está después del es la voz de su Señor. Entonces, esta es la voz de su Señor, y los dos tienen que estar en nominativo. Entonces, el sujeto es haute, que es femenina. ¿Por qué? ¿Por qué es femenina? ¿Perdón? Por la terminación E. Sí, esto nos da la pista, pero ¿por qué tiene que ser femenina? ¿Tiene que estar de acuerdo con qué? Con esta, ¿no? No, estamos hablando de esta. O sea, esta es femenina. ¿Por qué tiene que ser femenina? Jefoné. Igual que en español, ¿no? Decimos, esta es la voz. No decimos, esto es la voz o esta es la voz. Tenemos que, igual que en español, jaute tiene que ser femenina porque jefoné es femenina. Aquí yo lo traje, pero ella es la voz del Señor mismo. ¿Cómo diferenciaría entre ella y esta? Sí, sabes que tienes razón, no es esta, o sea, aquí es personal, entonces suena un poco raro, pero ella es mejor que esta. ¿Qué esta? Sí, gracias por esta aclaración. Suena un poco raro, pero ella es la verdad, o ella es la voz de su Señor. Perdón, porque no es demostrativo, es personal. Entonces, Jaute es ella. Aunque no es una ella personal. Entonces, realmente podríamos, si queremos hacerlo más castellano, esta es la voz. Sí. Porque podríamos decir ella es la voz, podríamos, pero suena un poco raro. Pero técnicamente, qué bueno que lo dices, porque no es demostrativo, sino personal. Bien. 8. El 8 dice Jautos, Ginoscomen, Tutón, Kai, Blepomen, To, Prosopon, Autú. De tal manera conocemos a estos y vemos la cara de él. Ok.
y vemos sí, la cara de él o su cara. Su cara. Tautón es ¿qué? ¿Qué número? Tautón. Tautón está en acusativo, Ujú. singular, ¿no? Singular. Entonces, así lo conocemos a este, A este, sí, sí. a este, Sí, y vemos su cara. vemos su cara. Bien. 9. Lambanomen tauta tadora apotu autu kailepomen auton. Recibimos este regalo de él y lo vemos. Bien. Ok, recibimos tauta tadora. ¿Qué número? Tauta tadora. Según yo es singular, ¿no? Ok, tiene que ser qué caso. Podría ser neutro. Es neutro, Neutro. sí es neutro. Es plural. Es plural porque tiene, el caso es que, O nominativo o acusativo. claro, es nominativo, la forma es nominativo o acusativo. Pero, ¿qué papel juega aquí? Recibimos estos regalos. Sería nominativo. Tiene que ser acusativo porque son el objeto. Es Directo. nominativo. Entonces, aunque la forma es igual que nominativo, tiene que ser acusativo en este caso. Y es plural, ¿no? De él y lo vemos. Recibimos estos regalos de él y lo vemos. ¿Qué es? Ok. Autos. Bapti 6. Ekeino. Kai. Adelfos. Auto. Y yo traduje, este bautiza a aquel y a su hermano. Ok. Este bautiza a aquel y ¿qué es él? ¿Qué es él? Ser, el verbo ser. Ok, es ser, ¿no? Estoy buscando el paradigma. Tú eres, yo soy, tú eres, él es. Ahí está la Ajá. Ok, está en 98 el paradigma, el párrafo 98. Entonces, él es que tú eres, ok. Ahora vamos a regresar al ejercicio. Este o él, no es tanto este porque es autos, él bautiza a aquel y tú eres su hermano. ¿Ok? Él bautiza a aquel y tú eres su hermano. Ahora, autú es un poco vago, porque no es claro hermano de quién. Porque puede ser el hermano de autos, o sea, hermano de él que bautiza, o puedes ser el hermano de aquel, el bautizado. Probablemente es de aquel que fue bautizado. O sea, él bautiza a aquel y es tu hermano, este bautizado. Probablemente. Yo enfaticé en el autos, tú mismo bautizas a aquel, tú mismo. Perdón, claro, bautices gracias Abraham, baptices es segunda persona singular, entonces tú mismo bautizas, sí, gracias por la corrección, gracias, sí, entonces autos es intensivo modificando el sujeto implícito en baptices. Ay, muchas gracias, la regué ahí, entonces tú mismo, esto tiene más sentido ahora, tú mismo bautizas a aquel y eres su hermano. Ay, gracias Abraham. Crédito extra cuando corriges al maestro. Muy bien, bien hecho. Ok, Entonces, 11. eisten, auten, eclesian, agomen, tutos, tus, didáscalos,
quemen tus agatos. Ujú. En la misma iglesia guiamos a estos nuestros buenos maestros. Ok. En la misma iglesia guiamos estos nuestros buenos maestros. Ajá. ¿Cómo lo dijiste? Sí, dije, en la misma iglesia guiamos a estos nuestros buenos maestros. Ujú, muy bien, estos nuestros buenos maestros. Bien, ¿ok? Bien, por cuestión de tiempo vamos a leer nada más la traducción, no el griego, aunque es bueno leer el griego, pero por cuestión de tiempo vamos a leer nada más la traducción. 12. Sí, sí, Yo mismo tengo el Evangelio de mi Señor. Ok, yo mismo, autus ego, tengo ejo, tauten ten angelian, ¿cómo traducimos esto? Este evangelio, ¿no? Yo mismo tengo el evangelio de mi Señor, o este evangelio de mi Señor. 13. Veo la cara del Señor en aquellos. Ok, ¿cuál es el sujeto aquí? El verbo es blepe, Ajá. que es ¿qué persona? Tercera, porque blepo sería primera persona, ¿no? Entonces blepe es tercera persona. Vamos a buscar a esa tercera persona. ¿Quién será? Jaute es nominativo, singular, femenino, es el pronombre personal, entonces ella es el sujeto. Entonces ella ve La cara la cara del Señor. del Señor y autéis, ¿de qué? ¿Qué dice? De su Señor. De su Señor, porque autéis va con jauté. Entonces, ella ve la cara de su Señor. Ok. Aunque aquí jauté, ¿qué es jauté? Es con, no es aute, no es aute, es jaute. ¿Qué es jaute? Sí, es esta. Es casi igual en forma a ella, ¿no? Y la diferencia aquí no es grande. Ella ve la cara de su Señor, pero aquí es esta ve la cara de su Señor. Porque vean la diferencia entre 13 y 14. Entre jaute y aute. Entonces, aute es ¿qué? Ella, ¿ok? Exacto. Entonces aquí demostrativo y personal están casi iguales. Casi iguales. Y aquí la diferencia es acento, que no hemos enfatizado, y espíritu. ¿Qué 14? Aquí sería entonces, ella ve la verdad misma. Ok. Ginoske es ve. Conoce. Sí, ella conoce. ¿Qué? La verdad misma. La misma verdad, la verdad misma. Ok. Tu promesa es buena y tú eres bueno. Ok. Tu promesa es buena y tú eres buena. Sí. Porque es sí, tú misma eres buena. Entonces buena es tu promesa y buena eres tú misma. Aute es intensivo. 16. Aquellos son discípulos. Ah, no, perdón, no son. ¿La 16? Sí. ¿A qué el discípulo le enseña? Ok. Kenoi
terminando en hoy, nos da la pista de que es plural nominativo, ¿no? Entonces en lugar de aquel es aquellos. Ajá, y esto está de acuerdo con esin, que es plural, tercera persona. Entonces aquellos son, ¿qué dijiste? Discípulos de, Le enseño, los que le enseño. ok. Didaskalu es genitivo y va de acuerdo a discípulos del maestro. Y aquí autu, tenemos que tener cuidado aquí, autu no puede modificar ekeinoi, porque autu es singular y ekeinoi es plural. Entonces no puede ser aquellos son maestros de su, o son discípulos de su maestro. Entonces autoi va de acuerdo con tu didaskalu. Entonces tiene que ser que El mismo. del mismo maestro. Aquellos son discípulos del mismo maestro. Ujú. Ok, 17. 17. Este es maestro de aquel y aquel de este. Ujú. Sí. Este es maestro de aquel y aquel de este. Ujú. Parece que están enseñándose, ¿no? Sí. Bien. 18. Este enseña a los buenos y él mismo es bueno. Ujú. Muy bien. Y ¿Perdón? Perdón, y él mismo, yo puse y este es bueno. Este enseña a estos buenos hombres y este es bueno. Ajá. Ok. Autos es personal, ¿no? No es demostrativo en este caso. Entonces, Como que pensé que el acentito tenía el espíritu rudo, por eso lo ajá. O sea, autus es demostrativo. al demostrativo. Autus enseña a los buenos hombres y autos es el pronombre personal, él, Sí, es cierto. él es bueno. Y él es bueno, sí. Ujú. 19. No, la tengo a la mitad. Ok, Después Samuel. del desierto, pero no la conozco. Ok, Samuel. Después de aquellos días, nosotros somos maestros de estos esclavos. Ok, después de aquellos días, somos maestros de estos esclavos. Bien, muy bien. 20. Con los fieles tenemos promesas buenas, pero los malos hombres ven días malos. Ujú. Con los fieles tenemos buenas promesas, pero los malos ven días malos. Bien, excelente, ¿eh? Buen trabajo. Ok, vamos a... ¿Dónde está? Me perdí aquí. ¿Qué párrafo es? ¿Es el 120? 120, muy bien. Y aquí entra Jerónimo, ¿no? 20 minutos en cada. Está bien, ¿eh? O sea, así es donde aprenden. Y si quieren escribirme o ayudarme en la semana, Sí. adelante, ¿eh? Ok, Jerónimo, 1. Nada más leo la traducción. Traducción, sí. Yo le puse, ellos están siendo desatados por los siervos del Señor. Muy bien. Ok, aquí, ¿cuál es el sujeto? Tenemos nominativo que es hautoi, hoi, duloi. Entonces esto va a ser el sujeto. Entonces, estos esclavos o estos siervos, entonces, ¿qué es luontai? Luontai, lo hiciste bien, luontai es ¿qué? Luontai es Ellos están siendo. es pasivo, ¿no? Entonces, aquí, estos esclavos están siendo liberados. Y luego, ¿qué dijiste? Lo tienes bien ahí, hupo tu kirio, porque estos esclavos están siendo liberados por
¿Quién? Por el Señor. Por el Señor. Así es. Hupo tu kiriu. Y aquí vamos a traducir los medios y los pasivos como pasivos. Ok, 2. ¿Dónde estamos? Abraham. La palabra del Señor nos está guiando hasta la iglesia de Dios. Ok, vamos a buscar la palabra del Señor no puede ser el sujeto. ¿Por qué? Porque está en Dativo. dativo. Entonces va a ser dativo instrumental aquí. Entonces vamos a buscar, es un sujeto implícito en el verbo agómetha. Entonces nosotros estamos siendo guiados por, ¿cuál es el instrumento? Por la palabra del Señor a La iglesia. la iglesia de Dios. ¿Ok? Nosotros estamos siendo guiados por la palabra del Señor a la iglesia de Dios. Número 3. Sam. Ustedes no escuchan la voz del profeta, sino que salen de su casa, o sino que salen de la casa de él. Ok, muy bien. Ustedes no escuchan la voz del profeta, pero salen de su casa, o están saliendo de su casa. Y aquí ergeste es defectivo, ¿no? Tiene forma de medio o pasivo, pero su significado es activo. Es exergomai. Bien. 4. Jerónimo. Dice, la palabra del Señor, ustedes están conociendo a los discípulos. Ok, aquí tenemos que buscar otra vez el sujeto. Yo creo que es la primera cosa que hacer en la traducción, buscar el sujeto o nominativo o implícito en el verbo. Y aquí el verbo es gineste, que es defectivo, entonces es activo con forma pasivo o media. Entonces no hay, tiene que ser implícito ahí el sujeto, que es que ustedes son ¿qué? Discípulos. Ustedes son discípulos. ¿Quién? ¿De quiénes? De él, ¿no? Autú. Entonces ustedes son discípulos de él, sus discípulos. Y ahora vamos a logo, que es ¿qué caso? Dativo, ¿no? Dativo. Acuérdense de que nuestra amiga la iota suscrita nos da pista de dativo. Pues aquí dativo, logo, y aquí tenemos ¿qué? Tenemos el dativo instrumental. Entonces, por medio de la palabra y luego aututu kiriu, del Señor mismo. Entonces, por medio de la palabra del Señor mismo, ustedes son sus discípulos. O si quieren invertir el orden está bien, pero así es el orden literal, ¿no? Por la palabra del Señor mismo, ustedes son sus discípulos. 5. Aquellos buenos maestros no entran en las casas de los pecadores. Okay. Aquellos buenos maestros no entran o no están entrando, como sea, es igual. O sea, dependiendo del contexto, y no hay contexto aquí, no entran en las casas de los pecadores. Muy bien. 6. Los pecadores
no están siendo bautizados por los apóstoles, sino que salen de estas casas a otros maestros. Muy bien, excelente. Yo también lo traduje igual que no, pero como que me causó ruido. Salen a otros maestros. Ajá. No entendí eso. O sea, no tenía que tener mucho sentido, pero no me sonaba coherente. Sí, salen de estas casas. Pros es a otros maestros. La idea creo que no están siendo bautizados por los apóstoles, pero buscan otros maestros. O salen de estas casas para buscar otros maestros, ¿no? Aunque sin contexto es difícil saber qué significa, ¿no? Sí. Más bien es un buen entrenamiento en el uso de los pronombres, etc. Por ejemplo, yo le ponía, no bautizan pecadores los apóstoles, pero ellos salen de las casas de los maestros. Ujú. Pero ¿cómo se acomodan? Sí, se acomodan aquí. Yo creo que regresar y buscar los casos, porque los casos nos van a colocar los sustantivos bien. Los pecadores son el sujeto, pero el verbo es pasivo. Entonces los pecadores no están siendo bautizados y luego hupo ton apostolon puede, y en este caso indica instrumento por los apóstoles. Entonces los apóstoles no pueden ser el sujeto, están en genitivo. Entonces hay que regresar y estudiar, creo que la primera o segunda, no me acuerdo cuál lección, no sé, segunda o tercera, de los casos, porque ahí es algo que nos confunde, porque no tenemos casos. Tenemos remanente de casos en español. Tenemos yo y tenemos mí. Son diferentes casos, ¿no? Tenemos tú y ti. ¿Qué más? Ella y su. O sea, estos como remanentes de casos en nuestros pronombres, pero no existen en nuestros sustantivos ya. Entonces hay que regresar, porque los pecadores tienen que ser el sujeto y luego, pero están saliendo o salen de estas casas para otros maestros, y otros maestros no puede ser sujeto porque está en acusativo. Entonces aquí así Jerónimo puedes identificar quién está actuando, quién está siendo actuado y quién está posesionando, etcétera, ¿no? Por los casos. 7. 7. También no sé cómo esté, pero ustedes dicen a aquellos pecadores por qué están siendo salvados por Dios de sus pecados. Ok, ustedes están diciendo o dicen a aquellos pecadores, y aquí joti, ¿Qué o por qué? sí, aquí probablemente que, están diciendo que, o ustedes dicen a aquellos pecadores que ustedes, porque sodzeste va de acuerdo con legete, otra vez es ustedes. Entonces ustedes están diciendo a aquellos pecadores que ustedes están siendo salvos por Dios de sus pecados. Apo, con genitivo, de sus pecados. Entonces, aquí, para descifrar, aquí hay que ligar legete y sodzeste, y ver que ustedes son el sujeto en los dos, ¿no? ¿Está claro esto más o menos? Sí. Ok, 8. El reina eso, Dios su reino. Ok, bien. Entonces, vamos a buscar el sujeto aquí. Vamos a buscar nominativo. ¿Qué es el nominativo aquí, Jerónimo? Yo aquí tengo, pues para el nominativo es arge y él. Ok, autos es él,
Y autos va de acuerdo aquí con ho, theos. Entonces, Dios es nominativo, autos es nominativo, singular y masculino. Entonces, Dios mismo, y luego arche es, ¿qué dijiste? Dijiste reina. Entonces, Dios mismo reina su reino, exacto, su reino. Nosotros diríamos que sobre su reino o algo así, ¿no? Y aquí en genitivo, pues arche usa el genitivo. Para nosotros a lo mejor no es, nosotros diríamos sobre su reino, pero es la idea. Dios mismo reina sobre su reino. 9. Samuel. La iglesia tiene paz porque está siendo salvada por su Señor. Bien, excelente. La iglesia tiene paz porque es salvada o está siendo salvada por su Señor. 10. ¿Quién sigue? Voy. No respondemos al apóstol porque no lo conocemos. Bien, ok. No respondemos y aquí es apokrinomai, es un verbo efectivo. Entonces tiene forma pasivo o media y es activo. Entonces no respondemos al apóstol porque no lo conocemos o porque no lo conocemos. Bien, 11. Esa ya no la tengo. Ok, Sam. No estás siendo salvado de tu pecado por los discípulos, sino por Dios mismo. Excelente, ok. Entonces, no, hay que encontrar en sotse, hay que encontrar ahí el sujeto. Tú no estás siendo, o no eres salvo, o no estás siendo salvo por los apóstoles, por los discípulos, de tus pecados, porque su va de acuerdo, y aquí hay que ligar estas cosas. Sotse y su van de acuerdo, ¿no? Son tú, segunda persona singular. No estás siendo salvado por los apóstoles, o no estás siendo salvado de tus pecados por los discípulos, sino por Dios mismo. Bien hecho. 12. No andas en el mal camino, sino que estás siendo salvado. Y sigue. Vas bien. Sí, perdón. No andas en el mal camino, sino que estás siendo salvado de tus pecados y tus hermanos escuchan la voz del Señor. Excelente. Muy bien. No andas en el mal camino, sino estás siendo salvado de tus pecados y tus hermanos escuchan la voz del Señor. Muy bien. 13. Pues ¿Sam? eso lo hicimos ya la semana pasada, ¿verdad? 13 hicimos. Sí. ¿Y 14? Perfecto. Ok, hasta ahí. Y hemos llevado toda una hora revisando la tarea, pero este es de mucho aprendizaje. Vamos a tomar un descanso y luego regresaremos para cubrir 3 capítulos más.